quién le podemos llamar técnico capacitado o inspector capacitado? Bueno, alguien en esta área que se puede considerar capacitado es alguien que asistió a un curso o atendió un curso, puede ser de manera presencial, puede ser a distancia, clases en línea, clases grabadas o diferentes modalidades, o incluso una mezcla de estas, ¿no? Entonces, esta persona adquiere conocimientos, atiende exámenes, aprueba exámenes relativos al curso, a los temas que se dieron en esa capacitación o en ese entrenamiento, y es una persona que cumplió apenas con una etapa de las diferentes que vamos a ver. Cuando se toma un curso de pruebas no destructivas, una capacitación en pruebas no destructivas, ¿qué documentos se obtienen? Bueno, tal vez en otras áreas se obtengan certificaciones directamente al asistir a un curso, pero aquí no, aquí es diferente. Cuando atendemos un curso, lo aprobamos efectivamente, lo que vamos a obtener en esta etapa llamada capacitación, lo que obtenemos puede ser una constancia, puede ser un diploma o algún documento que haga constar que tenemos esta primera etapa, que es la capacitación. Después existe otro término que tienden a confundir, muchas personas tienden a confundir, y es una persona calificada, ¿ok? Entonces, la confusión que de repente existe es que cuando tomas un curso, te hacen exámenes para evaluar tus conocimientos adquiridos en ese curso y te entregan una boleta o una hoja con la puntuación de tus exámenes o tu evaluación final. Entonces, eso lo tienden a confundir con calificación técnica, que se refiere a otra cosa, ¿no? Ahora, ¿quién es una persona calificada para que conozcas la diferencia? Bueno, un técnico o un inspector que se puede considerar calificado es alguien que ya reunió los siguientes requisitos o que ya cumple con un conjunto de condiciones. ¿Como cuáles? Bueno, alguien calificado necesita tener conocimientos, necesita tener experiencia además, necesita tener habilidades y necesita tener alguna condición física, que ahorita hablaremos sobre qué es. Entonces, el ya reunir estos requisitos o estas condiciones hace a una persona técnico o un inspector alguien calificado, ¿sí? Calificado. Esa es calificación. ¿Cómo pudiera yo demostrar la calificación? Pues prácticamente aquí es un expediente, o un expediente sería que reúne sus requisitos. Realmente aquí es expediente. El respaldo es un expediente que avala todo esto. Se pueden incluso emitir documentos llamados calificaciones técnicas, donde ahí se puede resumir todo esto. Digamos que de una manera corta de demostrarlo sería tener un documento llamado calificación técnica, y después, si quisiéramos ir más a fondo, respaldarlo con todo esto, respectivamente revisado de la manera correcta, ¿no? Entonces, recuerda, calificación es cumplir con todo esto: conocimientos, habilidades, experiencia, condición física, etc. Y entonces, ¿qué es la certificación? Que sería la última etapa y lo que la mayoría buscamos. Bueno, certificación o una persona certificada es alguien que ya tiene el documento final. Vamos a poner aquí documento final. Documento final que avala o testifica que alguien ya cumplió con lo anterior, que es la calificación. Sí, entonces el certificado es un papel, es un atestiguamiento de manera escrita que certifica que alguien ya cumplió con todo este proceso. Ese es el último documento que la mayoría buscamos, que la mayoría de contratos exige, la mayoría de normas exige también.
Entonces, trata de diferenciar esas tres etapas o esos tres documentos aquí en el área de pruebas no destructivas, respectivamente para los técnicos o los inspectores. Capacitación es el curso nada más, conocimientos teóricos, en ocasiones un poco prácticos pero mínimos, a veces normativos, pero el objetivo de la capacitación es brindar conocimientos y principios físicos. Calificación a esos conocimientos teóricos y principios físicos le sumarías experiencia, le sumarías habilidades, condiciones y otras cosas más. Certificación o certificado, pues es el papel, el documento final, ¿no? Existen tres niveles básicos de calificación. En todos los casos, una persona candidata inicia como un aprendiz. Esa es la manera correcta de iniciar. Iniciamos como aprendices. De aquí, el siguiente nivel de calificación, que en este ya se puede otorgar una calificación y una certificación. Tenemos al nivel 1. Siguiente nivel tenemos al nivel 2. Siguiente nivel tenemos al nivel 3. Entonces, básicamente son tres niveles de calificación, aunque pudiera haber algunas excepciones en algunos esquemas, pero la mayoría coincide en esto, que puedes calificar y certificar al nivel 1, al nivel 2 y al nivel 3, y entonces el escalafón sería de esa manera. Cada uno de estos niveles de calificación y certificación tiene sus propios alcances, sus propias responsabilidades, y como ya lo he dicho en otras ocasiones, no significa que uno sea mejor que otro, que el nivel 3 sea mejor que el 2 o que el 2 sea mejor que el 1. Simplemente son etapas diferentes y simplemente están pensados para actividades diferentes. Ahora hablemos sobre diferentes esquemas de calificación y certificación. Alrededor del mundo existen diferentes normativas, reglas, diferentes formas de certificar al personal técnico. Todas estas las podemos clasificar en dos categorías, le podemos dar dos categorías. Esquemas de certificación internos, válidos para una compañía donde laboremos, pero también hay esquemas de certificación externos, que le pertenecen a la persona de manera independiente y que no dependen de su patrón o de su empleador, sino de una tercera parte. Entonces tenemos diferentes versiones de esquemas de certificación. Lo que queremos lograr es esto, una certificación de personal. Tenemos la opción de certificar a los técnicos de manera interna, pero también de manera externa. Algunos ejemplos de esquemas de certificación internos pueden ser la famosa práctica recomendada SNTT1, esa es una opción. Otra opción sería un documento llamado CP189. Otra opción sería un documento llamado NAS 410 o NAS 410. Estos son ejemplos de esquemas de certificación internos. Algunos ejemplos para los externos, pues tenemos la ya famosísima ISO 9712. Tenemos un programa de certificación llamado ASNT NDT que lo reglamenta y lo emite directamente esta sociedad de ASNT. Tenemos otro programa también emitido por ellos mismos que se llama ACCP. Entonces estos son los externos, programas internos. Independientemente del sistema de certificación que se elija, y pudieran variar en algunas cosas, pero coinciden en varias. Principalmente son 5 los requisitos que nosotros debemos de cumplir para llegar a ese documento final o a esa etapa final de la certificación. Serían los siguientes. Entonces, requisitos básicos para la calificación y obviamente la certificación serían un nivel de escolaridad, nivel de estudios,
la capacitación o entrenamiento que ya mencionamos, la experiencia obtenida en pruebas no exhaustivas, específicamente en el método en el que la persona desea certificarse, un examen de la vista, a eso me refería con la condición física, una agudeza visual, y finalmente, para demostrar las habilidades y los conocimientos que tenemos o que decimos tener, pues debe haber evaluaciones. Estas evaluaciones normalmente, no siempre, normalmente son conocimientos de teoría y principios físicos del método, conocimientos de normas y procedimientos, y además habilidades de aplicación, habilidades prácticas. Entre esas tres áreas o tres tipos de exámenes o versiones de exámenes podemos demostrar que somos una persona calificada. Pero entonces, si ya cumplimos con estos 5 requisitos básicos, ahora sí se puede emitir un certificado para este técnico. Pero ahora, ¿qué tendrá de positivo o de negativo cada esquema de certificación o cada versión de estos esquemas? Me refiero al esquema de certificación interno o al externo. Pues cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo no estoy a favor de las certificaciones internas o de las externas, porque simplemente son enfoques diferentes y son para cumplir necesidades diferentes. Cada uno tiene sus cosas buenas y cosas malas. Pero vamos a compararlos un poco. En el caso de las certificaciones internas que te da tu compañía, tienen la facilidad de que todo se administra de manera interna. Eso a la vez pudiera ser ventaja si se hace de la mejor manera, porque adaptas los conocimientos, las habilidades de los técnicos a tu necesidad, se adaptan a la necesidad de la empresa. Pero pudiera ser una desventaja a su vez si no se hace de la manera correcta y se viola esa flexibilidad que tienen ese tipo de certificaciones, porque todo se administra de manera interna. Entonces, pues dependerá prácticamente de las personas involucradas para emitir estos documentos. En el caso de las certificaciones externas, pues una gran ventaja que mencionamos o que nosotros vemos es para el técnico, es para la persona, porque su certificación sí es trasladable. Si está certificado por un tercero, por un externo, termina su relación laboral con una compañía, se va a otra y pues el documento es de esa persona, sigue estando certificado, ¿no? Digamos que sería alguna ventaja, Entonces, bueno, cada una tendrá sus ventajas, desventajas, y la intención, al menos de este video, de este tema, no es balancearnos hacia una o hacia otra. Te invito a que investigues más por tu cuenta sobre las ventajas y desventajas que tiene cada esquema de certificación, pero recuerda lo que comenté, están pensados para cumplir necesidades diferentes, ninguno es mejor que otro. Y además, no olvides cómo seleccionar tu esquema de certificación aplicable, tipo de industria y qué dicen los documentos contractuales o normativa que te aplican, y eso es lo que debes de cumplir. Ahora ya sabes un poco más sobre esquemas de certificación, algunas diferencias que tiene, algunos requisitos que debemos de cumplir de manera generalizada, algunos términos muy comunes para los diferentes esquemas. Pero ahora vamos a hablar sobre uno en particular. Vamos a hablar sobre un esquema de certificación llamado interno en base a SNTT-CNOA, un documento llamado Práctica Recomendada SNTT-CNOA. Es el que más relevancia tiene para nuestro país, México, para nuestra industria, aunque también se aplican otros, no es el único, pero ahorita vamos a hablar sobre ese esquema. Entonces, enfocados en el esquema de certificación interno llamado SNTT-CNOA, vamos a hablar algunos puntos relevantes, puntos importantes para entender cómo es que se administra este sistema de certificación. Entonces, una de las características principales de la certificación interna llamada de esta manera es que se pudiera administrar todo dentro de la misma compañía. Es decir, si una compañía de inspección que necesita certificar técnicos o inspectores tiene de manera interna a un nivel 3,
Entonces todo se administra dentro de la compañía, todo, completamente todo. Pudiera ser desde la capacitación, preparación del curso, impartición del curso, preparación de exámenes, aplicación de exámenes, revisión documental, archivar los documentos, elaborar el expediente, emitir los certificados, revocar certificados, etcétera. Todas las etapas pueden administrarse de manera interna si se tiene un nivel 3. Ahora, ¿qué pasa si no se tiene un nivel 3 en este esquema? Bueno, pues permite subcontratar ese servicio a través de una figura que le llama agencia externa. Entonces, en este tipo de documentos, la agencia externa se refiere a un nivel 3 o una compañía que brinda esos servicios de nivel 3 y que funge como evaluador, funge como capacitador y otras funciones más. Eso es la agencia externa. Entonces, esa es una de las características principales de práctica recomendada, ¿no? SNTT 1A. Todo se administra interno. Ahora, otra característica importante a mencionar es que en este esquema todos los requisitos que se mencionan, que se recomiendan, tienen que ser adaptables, tienen que moldearse a la necesidad de cada empresa, porque el documento como tal en ningún punto, en ninguno de esos párrafos menciona o indica que está pensado para la industria petrolera, para la industria naval, para la industria militar, siderurgia. No lo dice, es un documento que recomienda requisitos mínimos, pero no dice hacia qué industria. Por lo tanto, las empresas que deciden usarlo, pues necesitan adaptar lo que viene aquí a su necesidad. Un ejemplo bien claro sería que alguna empresa que inspecciona partes automotrices necesita habilidades diferentes y conocimientos diferentes de su personal a una empresa que inspecciona estructuras, que inspecciona escaleras, por ejemplo, escaleras metálicas. Entonces, cada empresa tiene que pensar en esto, en que las habilidades que le van a exigir a sus técnicos de manera interna van a impactar en la calidad de los servicios que van a dar, ya sea internos o incluso que venden de manera externa. Entonces, esa es otra característica, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es que se adapta lo que tenemos en este documento de manera original y recomendada a una compañía? Pues se adapta a través de un procedimiento interno, un procedimiento de calificación y certificación. Ese procedimiento recibe el nombre de práctica escrita o procedimiento de certificación simplemente. Entonces, las compañías, los patrones, los empleadores toman lo que les sirve de acá, lo plasman en un procedimiento interno y esos requisitos que se plasman ahí, esos sí son obligatorios, ya están documentados, ya están revisados, ya fueron analizados por el nivel 3, ya sea de la compañía o de la agencia externa que menciono. Entonces el patrón, el empleador, decide aceptar esos requisitos que se impusieron y pues obliga a sus empleados a cumplirlo, ¿no? Entonces se adapta a través de una práctica escrita, un procedimiento de certificación interna. El propósito de la práctica recomendada SNTT 1A es servir como guía para los empleadores, para las empresas y que puedan capacitar, calificar y certificar a sus empleados. Ese es el único propósito que tiene, servir como una guía. En algunos casos, si no es que en la mayoría, se vuelve obligatorio usar este documento, a pesar de que se llame práctica recomendada. Pero si en un contrato tu cliente ya lo estableció y aceptas el contrato, pues ya se vuelve obligatorio. En algunas normativas también viene mencionado como obligatorio cumplir con esto, pero con las adaptaciones y modificaciones que ya mencionamos, ¿no? Entonces no está pensado para usarse estrictamente tal cual viene y textualmente, se debe adaptar. Las ventajas de usar la práctica recomendada SNTT 1A o las desventajas.
Bueno, lo podemos resumir de manera muy sencilla. Al ser un documento flexible, eso me daría la ventaja de yo poder ajustar a mis técnicos a mi necesidad y de no necesitar de un tercero para yo poder administrar todo esto, ¿no? Entonces, como ya se ha mencionado, todo lo adapto a mi necesidad, precisamente por lo flexible de este documento. Ese sería, resumiendo, una de las ventajas. A su vez, eso puede ser desventaja. Lo mismo puede ser desventaja. Al ser flexible, la desventaja puede ser que si no se administra de la manera correcta o no se interpreta de la manera correcta, entonces se puede llegar a violar lo que viene aquí. Pudiéramos estar incumpliendo, ¿no? Se puede estar incumpliendo. Menciono lo de la interpretación porque hay muchos aspectos escritos acá, recomendados aquí, que los deja abiertos hacia los empleadores. Entonces algunos empleadores, algunas empresas lo pudieran interpretar de una manera, algunos otros lo pudieran interpretar de otra manera y no llegar al objetivo de las pruebas no destructivas o de la certificación de estos técnicos. Entonces, para evitar algunas malas interpretaciones, esta sociedad pues emite otro documento por separado que se llama interpretación, ¿sí? ¿Qué es interpretación de este de acá? Entonces aquí que encontramos, aquí hay muchísimas preguntas que han ido surgiendo a lo largo de los años respecto a cómo usar este documento. Los mismos usuarios han tenido algunos cuestionamientos, se los han hecho directamente a la sociedad, a ICNT, y pues ha respondido a través de este tipo de interpretaciones. Entonces aquí puedes encontrar algunas dudas que tal vez no hayas podido resolver hasta el momento. Además uno puede apoyarse de otros documentos. Digamos que la base sería este, pero tú puedes apoyar de otros. También existen algunas guías como esta. También existen ese tipo de guías para entender mejor la administración del personal de pruebas no destructivas, específicamente las 3 etapas que ya mencionamos: capacitación, calificación, técnica y certificación. Ahora vamos a revisar algunas definiciones importantes para la interpretación correcta de ese esquema del que estamos hablando. Bien, en la práctica recomendada SNTT1A vienen algunas figuras, algunas agencias, algunas personas pudieran ser que tienen ciertas responsabilidades. Vamos a ver específicamente a qué se refiere. Tenemos una de las primeras figuras importantes por definir, que es el empleador. Recuerda que estamos con un esquema de certificación interno, entonces es importante esta figura. Según sus definiciones, el empleador es una entidad pública o privada o corporativa que contrata de manera directa o indirecta personal para ciertos trabajos, ¿sí? Ese es el empleador. Y también en este empleador o en esta definición menciona que puede echar mano, puede subcontratar personal a través de un outsourcing, podría ser, ¿no? Entonces prácticamente el empleador es la entidad que representa a los técnicos, a los inspectores, ¿sí? Es la entidad que representa. Vamos a llamarle entidad representadora, empleador. Después tenemos a una autoridad. Esta autoridad, que en realidad es una autoridad certificadora, ¿sí? Es una persona que se designa dentro de la práctica escrita para que tenga esa función de autorizar que ciertos técnicos se certifiquen.
Esa es la autoridad certificadora. Una persona que debe estar plasmada, debe estar mencionada en la práctica escrita y que se le da esa función de autorizar o permitir que los técnicos, que los inspectores se certifiquen. Entonces, en el caso de la autoridad certificadora, pudiera ser algún jefe, pudiera ser algún gerente, ¿sí? Entonces, esta persona autoriza que se certifiquen. Jefe, gerente o cualquier otra autoridad designada para este propósito. Ahora, tenemos agencias, diferentes agencias dentro de la empresa o externos, podría ser. Ese término importantísimo de agencia, tenemos tres versiones de agencia, tres versiones. La agencia certificadora, esta acá, agencia certificadora, es el empleador, ¿sí? La agencia certificadora se refiere al empleador. Entonces, esta entidad pública, privada, corporativa que representa al técnico o al inspector, al adoptar y al tener una práctica escrita o un procedimiento de certificación escrito, tienes ahora esa categoría de ser una agencia que certifica a sus propios empleados. No puede certificar a empleados de otra compañía, solamente los de casa, solamente los empleados. Entonces la agencia certificadora es el empleador, volvemos a la misma entidad. Ahora, existe una agencia externa. ¿Quién es la agencia externa? Pues es un nivel 3. Es una persona o una compañía que brinda servicios externos de nivel 3. Esa es la agencia externa. Entonces ya llevamos dos agencias, el empleador, el nivel 3, y ahora en la nueva revisión, en la nueva edición, tenemos una tercera agencia que es de tercera parte, así le llaman, agencia de tercera parte. Según su definición, se refiere a algunas entidades, algunas compañías que brindan personal para trabajar. Es decir, en el caso de nuestro país o de nuestra zona, pudiéramos decir que este es el outsourcing. ¿Sí? Es una compañía, una entidad que renta o brinda personal para ciertos trabajos. En el caso de la agencia de tercera parte, que pudiéramos decir que es el outsourcing, no necesita una práctica escrita o un procedimiento de certificación de personal. Eso lo sigue necesitando y sigue siendo responsable la agencia certificadora o el empleador. Ahora, esta nueva figura de agencia de tercera parte o outsourcing o subcontratación, en realidad pues se ha utilizado desde antes de que apareciera aquí. Sí, hay compañías o habemos compañías que aprovechamos esta versión de tener personal a través de un tercero, de un outsourcing, pero seguimos siendo nosotros el empleador de los técnicos, de los inspectores. Entonces el outsourcing o la subcontratación ahora ya no necesita obligatoriamente tener su práctica escrita, pero nosotros como empleadores o como representantes de esos técnicos, de esos inspectores, pues sí lo necesitamos, ¿no? Hay otros ejemplos más. Otro ejemplo podría ser, si una compañía gana un contrato grande, amplio sobre inspección y necesita tal vez 100 técnicos en pruebas no destructivas, pero solo tiene 30, ¿qué va a hacer? Va a rentar, va a subcontratar personal, obviamente ya certificado por el patrón original y calificado, pero necesita trasladar toda esa documentación a su papelería, es decir, tiene que adaptar la certificación a su práctica escrita de esta empresa que gana el contrato, porque es la práctica escrita que se entregó al cliente, que el cliente aprobó
Entonces, aunque ya estén certificados por el patrón original, al yo subcontratarlos temporalmente tengo que, digamos que recertificarlos o trasladarlos hacia mi práctica escrita, hacia mis requisitos. Entonces yo sigo siendo el empleador de estas personas, aunque su patrón original es otro, pero me los está rentando, los estoy subcontratado y entonces de manera temporal yo me vuelvo su empleador. Por lo tanto, yo soy el responsable de esos técnicos, ¿sí? Entonces yo debo tener mi práctica escrita. Incluso esta versión de subcontratación debería de estar plasmado en la práctica escrita que yo tenga, donde yo plasmo e indico que en ocasiones voy a necesitar de personal temporal, pero yo soy el responsable de certificarlos. Ese sería otro ejemplo más, outsourcing o subcontratación. Bien, ya para finalizar este tema, las responsabilidades o actividades que va a realizar cada nivel de calificación y certificación, 1, 2 o 3, están recomendadas en el documento que hemos estado mencionando, pero la decisión final de qué se les permite hacer va a estar plasmado en la práctica escrita de cada empresa. Entonces hay ciertas recomendaciones que ya se mencionaron en el manual que obtienes con este curso, en los audios que tú tienes disponibles en nuestro podcast también se han mencionado, pero finalmente la empresa decide qué actividades le va a permitir hacer a cada nivel, porque recuerda que la certificación es interna del empleador y pues prácticamente el empleador, la entidad, decide todo, ¿no? Ellos deciden todo. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo, siguiente módulo, siguiente episodio.